Saludos, profesor Rosales. En esta oportunidad, quien le habla es el alumno Marcos Bernardillo de la carrera Mecánica y Aviónica Aeronáutica, quien cursa el tercer ciclo. Y en este laboratorio número 6 se trató sobre la función de los combustibles y los lubricantes. ¿Qué vienen a hacer? Vienen a ser diferentes mezclas que trabajan, por un lado, el combustible en todo el cicloto y por otro lado el lubricante, quien evita que friccione y que se desgaste las piezas, ya que todo el motor está lubricado. Es como que el aceite sea la sangre de todo el motor, porque recorre prácticamente todo el motor, porque no puede existir un metal que roce con otro metal siempre y cuando haya una barrera en el medio del lubricante, ya sea aceite. Pero bueno, entonces, ¿qué podemos decir primero por el combustible? El combustible en la aviación se trabajan con dos tipos, que es los más comunes. Por un lado, en los recíprocos, que está el AVGAS 100LL y el turbojet. Vienen a ser un tipo de mezclas con densidades diferentes y también colores diferentes. Y en los motopropulsores, un querosene ya venga a ser de un color medio verdosco. Pero entonces nosotros en la actualidad solo estamos trabajando con los motores recíprocos. ¿Y cuál es su función y qué nos brinda? Lo primero que nos brinda es la combustión y todo lo que pasa en todo el cicloto. ¿Y por qué el combustible es tan importante? ¿Por qué? Porque dependiendo a la densidad y a la cantidad de agua que no debe ingresar, es donde el combustible debe enriquecerse y debe mejorar todo el trabajo y reforzar el torque que brinda el motor. ¿Y cuál es su funcionamiento? El funcionamiento es ingresar al cilindro y hacer todo el trabajo de cuatro tiempos que está en el combustible. Pero en algunos motores también el combustible sirve de enfriamiento. Ya venga a ser de 3 a 1 en distintos motores, que por una vez ingresa por un lugar donde puede enfriar el aceite o algunos lubricantes y luego pasa a ser. ¿Por qué? Porque la mezcla o la gasolina o el combustible tiene una temperatura muy fría, entonces eso hace que reduzca la temperatura y que pueda fluir para que luego se haga un proceso de combustión. Y por el otro lado tenemos las comprobaciones del combustible. El combustible debe trabajar con el porcentaje mínimo absolutamente de agua, que esto se comprueba antes de ser ingresado a los tanques de aviones. ¿Y cómo se comprueba? Fácilmente. Antes de ser llevados en los tanques de combustible, se deja drenar hasta que no exista nada de agua. ¿Por qué? Porque normalmente siempre se acumula la humedad y todos estos tipos de temperatura hace que el agua logre introducirse en los combustibles y eso disminuye todo el trabajo del combustible puro en el motor. Entonces, siempre todos los tanques de combustible están inclinados a unos 5 o 10 grados para que, como el agua es más densa, se acumule en la superficie debajo y ahí cuando se deje de drenar por una cañería se vaya todo el agua y quede solo el combustible. Por otro lado, existen las comprobaciones que de un porcentaje de 33 millones podamos comprobar que el combustible está contaminado con agua. Entonces, la primera comprobación que se hizo en el laboratorio fue con una crema que se hurtó en toda una varilla y cuando ingresó al recipiente de combustible con agua contaminada cambió a un color fucsia. Por otro lado también usamos unas probetas con un sellado al vacío que al introducir líquido con agua, combustible con agua, también cambia a un color casi toda la mezcla a un color rojizo. Y por último usamos unas pastillas que prácticamente son bien pequeñas que se introducen dentro de una jeringa. No exactamente son unas pastillas que se dejan usar. Y nosotros jalamos o absorbemos líquido y la pastilla tiende a cambiar el color a un verde o un amarillo. Pero en este caso, ¿qué podemos concluir?
que prácticamente hay comprobaciones los cuales evitan que el motor reduzca su rendimiento y evita que malgastemos todo el ciclo que se hace solo con combustible y lubricantes, porque el agua es totalmente un componente que daña todo el motor. Finalmente, se sugiere que todos los componentes que usemos estén totalmente cuidados, ya que evitemos que se desgasten o malgasten para que próximamente las personas que también deciden estudiar esta carrera no se vean afectados, ¿no? Y como últimas palabras, siempre antes de todo se realiza una charla de seguridad para evitar daños, nos podamos dañar físicamente y pase algún accidente o incidente, ¿no? Muchas gracias, profesor, espero que le haya gustado y hasta